alabamos en esta mañana, Padre, porque solamente tú eres digno de toda gloria, de toda honra y de toda adoración. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve al mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad. El que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno eres, Padre, porque tú, Señor, no solamente moriste por nosotros, sino que resucitaste al tercer día, y en gloria y en poder te veremos cuando vuelvas nuevamente. Digno es el Cordero de Dios, digno es aquel que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es aquel que la muerte gracias sublimes, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Gracias sublimes, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy.
adoro por lo que hiciste en mí. Un clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que el cielo se parta en dos. Inúndanos, que en el desierto broten ríos. Vida sopla hoy, hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo el Rey, hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo el Rey. Levantamos un clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que el cielo se parta en dos. Inúndanos, en el desierto broten ríos. Vida sopla hoy, hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo el Rey, hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo el Rey. tal, hermanos? Muy buenas noches, que el Señor les bendiga. Vamos a continuar con nuestro estudio
de la carta a los Romanos y les voy a invitar a que abran sus Biblias en Romanos número 15, Romanos 15. Lo vamos a leer todo de una manera rápida y lo vamos a simplificar a 5 puntos que vamos a estudiar el día de hoy. ¿Sale? Y bueno, pues antes de comenzar nuestra lectura, vamos, como siempre, hermanos, a orar primero para que sea Dios quien nos guíe en esta enseñanza. Amén. Acompáñenme a orar. Bendito Dios, en esta noche, Padre, te agradezco tu presencia, Señor, con nosotros. Te agradezco, Padre, que podamos, Señor, aprender de ti. Te pongo mi vida en tus manos, Señor, para que tú ministres, Señor, a tu pueblo a través de mí. Y que, Padre, todos podamos ser mutuamente edificados, Señor, por medio de tu palabra, Señor. Gracias, Padre, por los medios que nos das para poder seguir aprendiendo, Señor. Te pido que toda palabra, toda enseñanza, Señor, provenga de ti y de tu Santo Espíritu, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pido. Amén. Muy bien, hermanos, pues hemos estado hablando acerca de la actitud, ¿verdad?, que debemos tener para con nuestros hermanos, el por qué. Estuvimos viendo en el capítulo 14, ¿verdad?, cómo debemos estar con los hermanos, la imagen que debemos tener de nosotros mismos, tener mucho cuidado con eso. Y dando continuidad, el apóstol Pablo continúa en el capítulo 15, y si me permiten vamos a leer la primera parte, y vamos a sacar los 2 primeros puntos de lo que vamos a aprender el día de hoy. Y dice así el versículo número 1. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno, para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ok, con esto cierra el tema acerca del trato que debe haber con los hermanos, ¿no? Cierra esta parte de somos lo más importante, los que estamos dentro de la iglesia somos una familia, debemos amarnos y protegernos, entendiendo que el amor se expresa de diferentes maneras. Y en este capítulo vamos a ver, hermanos, cómo podemos expresar eso de maneras correctas. Entonces de aquí, de estos 6 primeros versículos, vamos a sacar 2 puntos. Lo primero que debe ayudarnos a cambiar nuestra actitud y nuestra manera de relacionarnos con nuestros hermanos en la iglesia es que todo lo que hacemos en la iglesia lo hacemos para los demás. Todo lo que yo hago en la iglesia lo hago para servir a los demás. Si yo toco, si yo predico, si yo ministro, si yo soy pastor, si soy diácono, si soy tesorero, si soy lo que quieras, maestro, etcétera, todo lo hacemos para los demás. Ahora, aquí cuando dice agradar, ¿no?, en el versículo 2 dice cada uno de nosotros agrade a su prójimo, no quiere decir que hagamos lo que todos quieran, sino quiere decir que nuestra motivación para ayudar, para apoyar a los demás, tiene que ser el poder convivir con ellos, el poder estar cerca de ellos, ¿ok? Entonces, para que no se confunda esta palabra agradar, no quiere decir hacer lo que quieran, sino quiere decir el poder estar cerca, el poder ayudar, ¿ok? Entonces, cada uno de nosotros agrade a su prójimo, dice el versículo 2, por eso especifica el apóstol Pablo en lo que es bueno, ¿ok? En lo que es bueno. ¿Bueno para qué? Nos contesta en la siguiente parte, para edificación. Entonces, bueno, para estar bien con esta persona, pues voy a participar de sus chismes, voy a participar de su mala actitud. No
No, tengo que estar cerca de Él para ayudarle a tener una buena actitud, para mostrarle la comunión, el amor de Cristo en mi vida y poderla transmitir en su vida. ¿Ok? Entonces, hermanos, este es un punto importante porque cuando servimos en la iglesia o cuando tenemos algún tipo de responsabilidad o de cierta autoridad dentro de la iglesia, en la familia, etcétera, tendemos a ser soberbios, tendemos a decir, bueno, pues es que yo soy aquí el pastor y pues aquí se va a hacer lo que yo digo. Tendemos a, bueno, es que yo soy el consentido o yo soy el músico de la iglesia y pues yo toco mejor que todos. Entonces, todas estas actitudes, la Biblia nos dice que tengamos mucho cuidado, y ya habíamos platicado, ¿verdad? Porque cuando yo trato así a uno de mis hermanos es como si echara a la basura lo que Cristo hizo por mí, porque estoy entendiendo o estoy transmitiendo más bien que lo que yo hago, lo bueno que yo hago, pues es mío y no entiendo que todo proviene de Dios. Y que si soy bueno en algo, Dios me lo ha permitido tener y me lo ha dado incluso. Entonces, hermanos, todo lo que yo hago, lo hago para los demás. Y si tú eres un buen predicador, un buen músico, un buen maestro, eres bueno para administrar, tienes grandes dones, quiero decirte que tienes una gran responsabilidad. Eso nos hace más responsables, no nos hace superiores a los demás, nos hace tener mayor responsabilidad. ¿Sí? Entonces, siempre debo considerar a mi prójimo como la razón por la cual hago las cosas. Sí, hermanos, porque podemos caer en esto cuando yo estoy al frente de algo, no puedo considerarme a mí mismo superior porque la Biblia dice que no lo debo hacer. Ninguno tenga de sí más alto concepto del que debe tener, dice la Escritura. ¿Sí? Entonces, hermanos, todos fuimos comprados con la sangre del Cordero, todos fuimos perdonados, todos hemos sido bautizados en un mismo espíritu, dice su palabra. Entonces, hermano, no hay rangos, no hay superioridad en un lado u otro, hay funciones distintas, ¿sí? Entonces, algunos conocerán más, otros conocerán menos, pero todos fuimos comprados por el mismo precio, que fue la sangre del Cordero. Entonces, cuando yo sirvo, cuando yo enseño, cuando yo toco, lo hago para servir a mis hermanos, con los que estoy tocando, con los que estoy evangelizando, estar con ellos mano a mano, porque si no entendemos, hermanos, que somos un cuerpo, el cuerpo va a morir. Y el apóstol Pablo hace la analogía, ¿verdad? También en la primera carta a los Corintios, de que somos un cuerpo y como un cuerpo pues no se está peleando entre sí, ¿verdad? No está una mano diciendo soy más importante que la otra mano o que un pie. Todos tienen funciones, todos son importantes, ¿sí? Entonces, hermanos, hoy debemos tener esta actitud. Todo lo que hacemos, hermanos, lo hacemos para los demás. No puede seguir habiendo en la iglesia cristianos que estén esperando que se les dé todo y que no estén aportando nada. No puede haber en la iglesia. Lo entendemos de los nuevos creyentes que están empezando, ¿verdad? Tienen que recibir, tienen que ser acompañados, etc. Pero los que ya tenemos tiempo y seguimos pensando, es que no me vienen a ver, es que no oran por mí, es que no me ayudaron así, es que no me hicieron lo otro, es que no han crecido, son cristianos estancados que en vez de qué puedo hacer, siguen pensando en qué puedo recibir. Y este tipo de pensamiento nos habla de cristianos que están estancados porque hay pecado en su vida. ¿Sí? Entonces, hermano, si tú estás en esa situación, yo te invito en el amor del Señor que reconsideres tu posición y te acerques al Señor para que el Señor te guíe y cambie esa actitud que has tenido. También entendemos versículos 5 y 6, lo siguiente: pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Cuando hablamos de un mismo sentir, no hablamos de un mismo pensar. Somos diferentes, pensamos diferentes, y eso no está mal, es bueno. Pero cuando hay un mismo sentir, aunque tú y yo no pensemos igual o no hagamos las cosas igual, logramos entender qué es más importante. Bueno, la Biblia no dice el camino correcto es izquierda o es derecha.
la Biblia dice, el camino correcto es que cuando nos ponemos de acuerdo, el Señor va a bendecir. Entonces, cuando yo estoy con mi hermano, a mí me parece que la izquierda es mejor, pero a él le parece que la derecha es mejor. Dialogamos y en amor uno de los dos cede. Hermano, pues vamos a hacerlo como tú lo estás diciendo. Entonces es ahí donde viene la bendición de Dios. No por haber escogido la izquierda o la derecha, sino porque en un mismo sentir tomamos una decisión y Dios respalda esa comunión entre los hermanos. Por eso dice el salmista, ¿verdad? Si se pusieran de acuerdo dos, Dios así lo hará. ¿Ok? Entonces, hermanos, esto es importante porque el hecho es vital que yo esté bien con mis hermanos, que yo sepa acceder a ciertas cosas, que yo sepa cuándo debo ceder. Bueno, no pasa nada si lo hacemos así. ¿Cuándo debo decir, no, creo que aquí nos estamos equivocando? El diálogo, el tipo de comunicación que existe en una iglesia es muy importante. Un hermano que se cierra, no, es que lo vamos a hacer así y yo ya lo decidí y no me interesa, hay problemas. En los hogares, que los padres tengan este tipo de pensamiento, también hay problemas. En los trabajos, cuando tenemos jefes que están cerrados, no, es que es así y yo estoy bien y todos están mal. Peor aún los pastores, ¿verdad? Que no, yo estoy bien, ustedes mal, y háganle como quieran. Cuando encontramos este tipo de comunicación rota, hermanos, no puede haber crecimiento. Solamente va a haber pleitos y contiendas. Por eso dice aquí que estamos en un mismo sentir, no en un mismo pensar. Un mismo sentir es, bueno, es más importante el amor que yo tengo por mi hermano que sus defectos o que sus pensamientos, aunque a mi manera de ver no concuerdo o sí concuerdo, pero es más importante mi comunión con él, amarle, apoyarle, respaldarlo, ¿sí? Entonces, hermanos, esto es adoración a Dios. Por eso dice el versículo 6, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando una iglesia, cuando una familia está en un mismo sentir, glorifica el nombre de Dios. Esto logra que podamos adorar de manera genuina como iglesia el nombre de Dios. Y es increíble que aún existan hermanos, pastores, que piensan que si están peleados con sus congregaciones, con hermanos dentro de la iglesia, crean que están adorando a Dios en los cultos, crean que esa adoración está llegando a Dios. Cuando Jesús dijo, si cuando vas al altar y entregas tu ofrenda, te acuerdas que hay alguien que tiene algo en tu contra, deja tu ofrenda, ve y arréglate con ese hermano. Ahora, fíjate cómo lo dice Jesús, que Él tiene algo contra ti, no que tú tengas algo contra el otro. ¿Sí? Nos quita del concepto de víctimas y nos pone a pensar Jesús y nos dice, ustedes también son imperfectos. Y tienen que entender que también contribuyen al conflicto. Entonces es increíble que haya iglesias todavía que creen que adoran, que creen que alaban, y los hermanos todos están peleados, el pastor no le habla a unos hermanos, otros hermanos critican a los demás, y con todo respeto, eso no sirve de nada. Eso no sirve de nada porque sin amor, dice la palabra del Señor, no somos nada. Entonces, hermanos, que yo esté bien con mi hermano, que hable, que me comunique correctamente, que mi relación con él sea correcta, requiere de dos partes. Número 1 y número 2, esto glorifica a Dios. Entonces, hermano, a veces tratamos de tener comunión. Hay hermanos que sí lo permiten, hay hermanos que son muy apartados, pero siempre debemos tener la disposición tanto de acercarnos como de aceptar que se acerquen a nosotros, porque en esto adoramos a Dios y ahí es donde Dios puede bendecir a ese pueblo. ¿Sale? Continúa el pasaje diciendo, el evangelio a los gentiles, versículo 7, por tanto recibió los unos a los otros
como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito: por tanto yo te confesaré entre los gentiles y cantaré tu nombre. Y otra vez dice: alegraos, gentiles, con su pueblo. Y otra vez: alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. Y otra vez dice Isaías: estará la raíz de Isaí, y el que se levantará a regir los gentiles esperarán en él. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar, por la gracia que Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, porque no sabría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo, y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito: aquellos quienes nunca les fueron anunciada acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. Ok, hermanos, bueno, aquí hay muchas cosas. Nos tomaría varias lecciones ver cada una de ellas. Hoy quiero enfocarme siguiendo la línea de la actitud que debemos tener como cristianos. Me quiero enfocar en dos porciones de estos versículos. Número 1, el versículo 14, que tiene que ver con lo que debo tener para poder ser de edificación como cristiano. Lo que debo tener para poder ser de edificación como cristiano. Fíjate lo que dice el apóstol Pablo: pero estoy seguro de vosotros, o sea, sé algo de ustedes, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de, número 1, bondad. O sea, que mis motivos y mis razones para hacer algo siempre tienen que ver con hacer el bien a alguien. Que cuando yo hago algo por alguien, lo hago porque Dios me ha dado un nuevo corazón. No tengo interés en hacerlo, no lo hago para que me vean, no lo hago para ser reconocido, no lo hago para que me den las gracias, porque aunque parezca increíble, hay hermanos que si no les das las gracias por algo que hicieron, se sienten y se van de la iglesia. No lo hago para que yo sea exaltado, ¿sí? Todo lo que hacemos, lo hacemos porque queremos hacer bien, porque es lo que el Señor nos ha enseñado, porque Él nos ha hecho un bien primero a nosotros. Pero dice que para que yo sea de edificación, no solamente debo tener esta motivación de hacer bien a los demás, sino también estoy lleno de todo conocimiento. Ahora aquí podríamos pensar, pues sí, o sea, estás preparado en la Biblia, tienes estudios teológicos para poder entonces exhortar. O sea, sí, tiene que ver esta parte, sí, pero también refiere a un conocimiento personal. Es decir, que cuando yo me acerco a alguien, es porque conozco la vida de ese alguien. ¿Y cómo puedo conocer la vida de ese alguien? Primero relacionándome. Porque he encontrado y he visto muchas veces, hermanos, a mí me llegó a pasar mucho cuando estaba en el grupo de jóvenes, muchos hermanos que nunca se acercaban a decirte cómo estás, saludarte bien, solamente querían darte siempre regañadas, ¿no? Siempre, no, estás mal, ¿por qué te vistes así? ¿Por qué hablas así? ¿Por qué dices esto o dices lo otro? Pero nunca estuvieron en un momento contigo: oye, ¿cómo estás? Quiero estar orando por ti, quiero que sepas que estoy orando por ti,
que Dios te ama, ánimo, échale ganas. No se involucran con los demás, pero son expertos en cómo los demás deben hacer las cosas, ¿sí? Y entonces, por eso dice aquí el apóstol Pablo que debemos tener conocimiento. O sea, yo no puedo llegar y exhortar a alguien a amonestar, ¿sabes qué? Creo que le estás haciendo mal, si primero no le he demostrado que es importante para mí, que le amo, ¿sí? Que yo le amo. Entonces, siempre una persona que se siente amada te va a escuchar. Por eso, hermanos, el ejemplo lo tenemos en Cristo. Cuando Cristo vino, ¿qué fue lo primero que Él enseñó? Amor. Se entregó, por eso Él es nuestra máxima autoridad, porque como se negó a sí mismo por amor, le fue dado un nombre que es sobre todo nombre, dice la Escritura. Por eso le seguimos, porque sabemos que Él nos ama, porque lo ha demostrado. Entonces cuando leemos en su palabra una ordenanza que Él ha dejado, cuando Él decía, haced esto en memoria de mí, cuando habla de la cena de la Pascua, ¿verdad? Y que hoy celebramos en la iglesia, etcétera, lo hacemos porque le amamos, porque queremos realmente recordarlo, porque sus palabras son importantes, porque todos sabemos y estamos seguros que todo lo que Él nos dejó, lo dejó por amor, porque le importamos. Pero si tú quieres acercarte a tus hijos y regañarlos, pero no les demuestras amor, si tú quieres acercarte a otros hermanos, pero nunca te has sentado a tomar ni siquiera un café con ellos, en otro tono de conocerlos, de acercarte, pero quieres regañar, pero quieres exhortar, hermano, no pierdas tu tiempo y no hagas que los demás pierdan su tiempo. No es así como se hace. Primero, tienes que conocer a la iglesia, a la congregación. Como Cristo vino, se hizo uno de nosotros, dice el apóstol Juan, ¿verdad? Y vimos su gloria. O sea, lo pudimos experimentar. Caminó entre nosotros. Siendo rey, siendo Dios, se humilló a ser como un siervo. ¿Para qué? Para que pudiéramos sentir su amor en carne propia. ¿Sale? Dice en segundo lugar, ¿qué tipo de conocimiento entonces, hermanos? Pues este conocimiento también tiene que estar basado en mi experiencia con Cristo. Versículo 17 y 18. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios refiere. O sea, tengo algo hermoso, precioso y de lo cual me siento muy, muy contento, pero tiene que ver con lo que Dios ha hecho. Versículo 18. Porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí. O sea, ¿Dios me ha usado? Sí, el apóstol Pablo dice sí, pero es por Él. O sea, Él es el que lo hace. Yo solamente soy un instrumento para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras. Y aquí nos habla, ¿qué ha hecho Cristo a través de ti? ¿Qué conocimiento tienes? Bueno, cuando tú realmente conoces a Cristo, suceden dos cosas. Número uno, su palabra, está sobre de ti. O sea, tu vida está fundamentada en la palabra de Dios. Lo que haces, lo que dices, sabes, lo que la Biblia enseña, entonces tomas decisiones. Es que esto no está bien, porque la Biblia dice que no está bien. Es que esto tengo que ceder en esto porque la Biblia dice que esto es más importante. Y entonces empiezas a entender, a discernir la palabra y la palabra de Dios está en ti y tu vida, tu manera de ser cambia, pero guiada por Dios. Entonces imagínate, empieza a ver en ti bendición, pero que proviene de Dios y empiezas a ser un instrumento de Dios. Dejas de pensar en ti, mira, es que yo necesito, yo quiero, nadie me hace caso, nadie me pela y empiezas a pensar como Cristo. ¿A quién puedo ayudar? Bueno, tengo solamente pues, 2 bolsitas de papas, no tengo mucho, pero quiero compartirla. Lo poco que tengo lo quiero compartir. Y entonces tu corazón empieza a ser transformado. ¿Sale? Y también dice que la palabra va acompañada de obras. O sea, en ti hay un cambio que es visible por la manera en la que vives, en la que te comportas. Hermanos, todos tenemos defectos, todos nos equivocamos, yo me incluyo en esa lista, a veces la riego feo, pero feo como no tienen idea.
Pero es ahí cuando aprendemos de los errores y cambiamos y dejamos que Cristo nos moldee y la gente se da cuenta, es que es diferente, es que hay algo en él. Y es cuando nosotros podemos predicar. Bueno, ese algo no es algo, es alguien. Y es Cristo. Y Él ha hecho el milagro. Entonces, podemos tener mucho conocimiento, podemos ser lo que querramos dentro de la iglesia, el cargo que quieras dentro de la iglesia, pero al final Jesucristo dijo que todo buen árbol es conocido por su buen fruto. Y tristemente, la iglesia da un muy pobre testimonio, muy pobre testimonio de lo que realmente Cristo es. Porque se la pasa en pleitos, se la pasa en contiendas, se la pasan estafando a algunos, otros peleándose con sus hermanos, otros haciendo tranzas con el dinero, otros, bueno, en fin. Por eso, para el apóstol Pablo es importante esta parte de lo que hay en mí, esta bondad, este conocimiento que viene a través de mi experiencia y de mi vida con Cristo. ¿Sí? Entonces, hermanos, tenemos que aprender esto, porque esto es la columna del cristianismo, no son los cultos, y ahorita lo vamos a ver, no me voy a adelantar, pero déjenme decirles, a ver, para que no me adelante. Dice el versículo 22, por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros, pero ahora no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España iré a vosotros porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros una vez que haya gozado con vosotros. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Así que, cuando haya incluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Y sé que cuando vaya a vosotros llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Pero os ruego, hermanos, por vuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios, y que sea recreado juntamente con vosotros. Y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Bueno, hermanos, vamos aquí vemos un gran contraste. Por un lado, vemos a un Pablo impulsado completamente por el ánimo de compartir con ellos. O sea, checa los versículos, ¿no? Me he visto impedido a ir a vosotros. O sea, en él ha habido siempre un deseo de estar con los hermanos, ¿no? Y a veces nosotros, híjole, es que me voy a conectar con los hermanos, ¿no? Dice el 23, deseando desde hace muchos años ir a vosotros. Fíjate, había un deseo de convivir con ellos. Cuando vaya a España, iré a vosotros. Y otra vez, no, sigue insistiendo. Versículo 24. Porque espero veros al pasar, o sea, los quiero ver. Una vez que haya gozado con vosotros. O sea, él se imaginaba ese momento, vamos a estar y vamos a alabar y vamos a estar juntos. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos. O sea, por un lado tenemos esto, ¿no? Y por otro lado, nos va a empezar a hablar de dos iglesias, de la iglesia de Macedonia y Acaya, que están enviando una ofrenda en agradecimiento a los que están necesitados en Jerusalén. Y dice aquí el apóstol Pablo en el versículo 27, pues les pareció bueno y son deudores a ellos. Ahora, aquí esta parte, les pareció bueno, o sea, les pareció útil, también tenían este corazón de dar, de compartir, eran iglesias que tenían posibilidad y conocían la situación en Jerusalén, que había mucha pobreza por la situación económica que atravesaban debido a la opresión del Imperio Romano y de las rutas comerciales, y Jerusalén solo se mantenía de
de las peregrinaciones hacia el templo. Ese era su gran fuerte económico de Jerusalén. Entonces imagínense cómo vivían, ¿no? Y dice aquí, y son deudores a ellos, versículo 27. Ahora, no es que tuvieran la obligación de, sino se sentían agradecidos, y por eso el apóstol Pablo usa esta palabra de deudor. Es decir, estoy tan agradecido contigo, me siento en deuda contigo. Entonces, ¿por qué? Porque entendían que el Mesías provenía de ahí, que la iglesia de donde hubo el avivamiento, donde salieron los grandes predicadores, por la cual ellos conocieron el evangelio, salieron de esa ciudad de Jerusalén. Entonces, hermanos, pues ellos ofrendaban de una manera de agradecerles, de apoyarlos. Miren, ustedes nos dieron algo precioso, hermoso, pues nosotros les podemos apoyar, aunque sea con esto, ¿verdad? Como decía el apóstol Pedro, ¿verdad? No tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Entonces siempre esa actitud de, bueno, ¿qué tengo para darte? Bueno, yo tengo la posibilidad ahorita de ayudarte, hermano, con esto, te lo doy. Algunos ministran, otros dan ofrendas, etcétera. Todo, hermano, es bendición. Esta era la actitud de las iglesias, la actitud del apóstol Pablo. Y esta, hermanos, es la actitud de un cristiano auténtico, de un cristiano libre. Un cristiano que va a la iglesia porque quiere gozarse con sus hermanos, porque anhela ver la gloria de Dios a través de la congregación, quiere servirles, quiere estar con ellos, quiere convivir. Este es un cristiano sano, ha sido libre de sus propios pensamientos y de sus cadenas. Y por el otro lado, para contrastar, les mencionaba que había un contraste aquí, ¿verdad? Dice en el versículo 30, pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu. O sea, ya me imagino así como volteando los ojos del apóstol Pablo, decir, por favor, les encargo mucho que oren por mí, que me ayudéis orando por mí a Dios. 31, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta. ¿Quiénes estaban en Judea? ¿A qué rebeldes se refiere? Pues obviamente se refiere a los grupos religiosos de los fariseos, a los judíos que perseguían a Pablo por predicar a Cristo. Y estos, hermanos, representan a los religiosos, a aquellas personas que le han dado más importancia a las formas que a los fondos. No, es que es más importante que en la iglesia por años hemos hecho esto, y cómo puede ser que cambie. Nuestra sacrosanta religión nos enseña, y como no tenemos un conocimiento profundo de la palabra de Dios, no entendemos y no logramos separar lo que es importante de lo que no. Y entonces por eso hoy hay cristianos que se pelean si es importante celebrar la Navidad, que si bueno, he conocido hasta iglesias que oran para reprender el espíritu de la Navidad. O sea, imagínate, en lugar de estar orando por otras cosas que son vitales y más importantes, están perdiendo el tiempo. Pero esto es así, es el pan de cada día, y esto tiene que ver con la falta de conocimiento que tenemos de Cristo, y número 2, con un corazón que no ha sido transformado en nosotros. No nos dejamos porque amamos nuestras costumbres, amamos nuestras tradiciones, y entonces en la iglesia quiero imponer mi voluntad, cómo deben ser las cosas, cuándo deben ser las cosas. Y bueno, aquí muchos podrían decir, bueno, pastor, pero es que tú siempre has sido así, esa es tu manera de ser. Pero no es porque lo diga yo, hermanos. Quiero que nos vayamos a los hechos y a los números. O sea, vamos a hablar de nosotros como bautistas, ¿no? Denominación bautista. ¿Cuántos bautistas somos? Vamos a hablar de la Ciudad de México nada más. ¿Qué impacto está teniendo esta iglesia en estos tiempos? Como iglesia, como denominación. Estamos enfocados en otras cosas. Y son pocas las iglesias que realmente están enfocadas en lo correcto. Y por eso, hermanos, de ahí lo importante de que entendamos que hoy somos la iglesia que somos por el corazón que hemos tenido. Hoy
Somos una iglesia, sí, en su momento fuimos una gran, bueno, hubo un gran grupo, ¿verdad?, de siervos, auténticos siervos, eso nadie lo puede negar. Pero hoy, los que estamos, ¿qué estamos haciendo? ¿En qué estamos enfocados? Tenemos planes, tenemos estructuras, pero aquí eso no importa si los resultados nos dicen, tenemos una mente religiosa atada y esta no nos deja crecer. Porque convertimos el cristianismo en idolatría. Mi religión, mi denominación se convirtió en mi nuevo Dios. Y la palabra del Señor dice que donde hay idolatría no puede haber prosperidad. Y ustedes véanlo, los países hay países que son muy ricos en recursos, tienen mucho dinero, pero hay mucha pobreza porque son países tremendamente idólatras. Piensa en la India, es un ejemplo, y bueno, para no irnos tan lejos, nuestro propio país. Hermanos, la invitación que el Señor nos hace en esta noche es, vamos a enfocarnos en lo que es importante. Vamos a enfocarnos en lo que es importante. No importa si en mi iglesia canto himnos o canto con una big band, si no estoy en un mismo espíritu, esa alabanza no sube como un olor grato al Señor. No importa si está el mejor predicador de todos los tiempos o está un hermanito que pues más o menos conoce algún versículo y lo está explicando. Si yo no tengo un corazón humilde y amo a mis hermanos, no me sirve de nada. Y aquí no aplica, hermanos, aquí no aplica lo que se dice en el mundo, ¿verdad? No, es que no hay malos alumnos, hay malos maestros. Bueno, entonces hay que decirle a Jesús esto, ¿no? Oye, Jesús, fuiste un mal maestro, porque ¿cuántos se perdieron de los que te conocieron? No es así, el mundo lo enseña así, pero no es así. Depende de mí el querer recibir o no la palabra de Dios. Hoy yo te quiero invitar, hermano, que cambiemos nuestra actitud, que dejemos de ser prepotentes, que dejemos de ser, pues, lo que hoy somos y que nos ha dado los resultados que tenemos. Una iglesia mediocre, un cristianismo conformista. Bueno, pues con que medio ore, medio lea, medio asista a la iglesia, no, si me sale algo, pues ya, hasta ahí la dejo, porque el Señor está cerca. Y la pregunta es, cuando llegue Cristo, ¿cómo nos va a encontrar? Yo no sé tú, pero a mí me gustaría que cuando Cristo llegara me encontrara de rodillas junto con ustedes, orando, sirviendo, entregando más despensas, entregando más ayudas, orando por más hermanos. Pero no solo yo, no solo los que servimos en la iglesia, todos los que están escuchando esta prédica pudieran ser parte de eso. Porque Dios los está llamando. Vamos a orar. Padre bendito, primeramente, Señor, yo quiero pedirte perdón, Señor, si en esta congregación hemos tenido una actitud mala hacia los demás. Perdónanos, Padre, porque a veces nuestras diferencias han sido la excusa para para no hacer más bien lo que debemos hacer. Perdónanos, Señor, si hemos sido egoístas. Te pido, Señor, que tú avives el corazón de mis hermanos y el mío, Señor, para hacer tu voluntad. Para que en los liderazgos que ocupamos, Señor, desde el hogar, ¿no?, los que somos padres o los que tenemos algún cargo en el trabajo, etcétera, desde ahí, Señor, siempre nos manejemos con humildad y amor para con todos, Señor. Padre, tú nos diste el ejemplo.
Cristo es nuestro ejemplo. Y a veces, Señor, se nos olvida que el más grande hombre que ha pisado esta tierra se humilló. Y a veces pensamos que por un pequeño cargo, algo miserable, insignificante, Señor, que a veces logramos tener, nos llena de soberbia. Perdónanos, Señor. Perdona a tu iglesia. Perdona, Señor, a las congregaciones, Padre, que hoy nos reunimos y que nos hemos desenfocado en temas que no son importantes, que no son prioridad. Mientras la gente hoy está sufriendo, mientras la gente hoy necesita que les vayamos y les digamos, Cristo te ama, pero no solo con palabras, sino como lo decía el apóstol Pablo, con obras, con demostraciones del poder de tu Espíritu Santo en nuestra vida, Señor. Con vidas transformadas, Señor. Quita de nosotros la pereza, quita de nosotros la indiferencia, Señor, y ayúdanos a poder ser luz y a poder amarnos, Señor, auténticamente los unos a los otros. Enséñanos a amarnos correctamente, no con emocionalismos, sino de una manera santa y sabia, para poder ser de edificación los unos con los otros, Señor. A ti la gloria y la honra, en el nombre de Jesús. Amén.